La inspección comprende la observación del paciente durante la posición de pie, durante la marcha y en decúbito. Hay que observar deformidades, tumefacciones y depresiones por fracturas, luxaciones, rupturas de tendones o músculos, angulaciones, acortamiento. A diferencia de las otras articulaciones, como la rodilla, la inflamación de la cadera es difícil de detectar directamente por observación, dada la profundidad de la articulación y el gran recubrimiento muscular que la protege. En la piel hay que observar si hay heridas, cicatrices, tumefacciones, equimosis y escaras. Respecto a los músculos hay que evaluar el trofismo, contracturas, rupturas tendinosas. Cuando hay un proceso inflamatorio o de dolor, habitualmente hay una actitud de defensa en flexión del tronco hacia adelante que puede evolucionar en una contractura en flexión de la cadera o una retracción del músculo psoas ilíaco. Se determina la posición de la pelvis. Una referencia importante son las espinas ilíacas anterosuperiores y las crestas ilíacas, si hay basculación pélvica o rotación pélvica. Una basculación pélvica puede ser por acortamiento real del miembro inferior, deformidad fija de cadera en abducción, aducción o flexión, o escoliosis lumbar. Se describe la basculación pélvica mencionando el lado que está descendido. Para establecer la actitud real del miembro inferior hay que procurar que ambas espinas ilíacas anterosuperiores estén al mismo nivel horizontal mirándolas de frente. Que ambas espinas ilíacas anterosuperiores estén en el mismo plano frontal mirándolas de lado, valorando si hay una hemipelvis adelantada para compensación. En la visión lateral también observamos si hay aumento de la lordosis lumbar, que puede ser una actitud en flexión de la cadera, una espondilolistesis o por horizontalización del sacro. En la visión posterior permite observar si hay asimetrías de pliegues, tanto lumbares como glúteos, la escoliosis y la basculación pélvica. En la exploración de la marcha se debe observar por delante, de lado y por atrás, analizando las fases de la marcha normal. Cambio en el apoyo de los miembros inferiores, si existe cojera, el uso de ayudas externas en la marcha, basculación pélvica. Para la palpación tenemos en cuenta las referencias óseas. En la región anterior, las prominencias óseas palpables incluyen la espina ilíaca anterior superior, la cresta ilíaca, la sínfisis del pubis, el tubérculo púbico ubicado 2 traveses de dedo por afuera de la sínfisis, el trocánter mayor del fémur. Se palpa la arteria femoral a nivel del ligamento inguinal. Las referencias óseas posteriores o de región glútea son la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior y la tuberosidad isquiática. Una línea que une las dos espinas ilíacas posterosuperiores pasa a través de la mitad de las articulaciones sacroilíacas cuando se proyectan lateralmente. En la región anterior, en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, situado entre el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el aductor, se encuentra el paquete básculo nervioso femoral y los ganglios linfáticos inguinales. En la cara lateral, el trocánter mayor, la bursa trocantérica, los músculos tensor de la fascia lata y glúteo medio. En la región posterior, la tuberosidad isquiática y la bursa isquiática y los músculos glúteos. Todas estas zonas mencionadas previamente, tanto de la cara anterior como de la lateral y la posterior, deben ser objeto de palpación porque pueden ser fuente de puntos dolorosos.
Los arcos de movilidad articular habitualmente se evalúan en decúbito supino, lateral y prono. Estos arcos pueden estar enmascarados por el movimiento de la pelvis, por lo que es importante colocar una mano sobre la pelvis mientras la otra mano realiza el movimiento. Los movimientos pasivos de la articulación de la cadera son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Flexión. El paciente en decúbito supino se flexiona la rodilla y la cadera. El arco de movimiento normal es de 120 a 135 grados. El examinador debe colocar la mano sobre las crestas ilíacas para notar el momento preciso cuando la pelvis comienza a rotar. El movimiento activo de flexión de cadera lo realizan especialmente los músculos iliopsoas, recto femoral, sartorio y tensor de la fascia lata. Hay que tener presente que la flexión de cadera varía si se realiza con la rodilla doblada o con la rodilla extendida. Ya mencionamos que con la rodilla en flexión el valor normal es de 120 a 135 grados. Con la rodilla extendida el valor es 90 grados. Abducción. Se debe fijar la pelvis con la mano como puente entre las espinas ilíacas anterosuperiores para evitar la inclinación o basculación pélvica. Se puede realizar de dos maneras, con la rodilla extendida o en flexión. Abducción con la rodilla en extensión. Se toma el extremo distal de la pierna y se practica lentamente la abducción de la extremidad hasta cuando la pelvis comienza a moverse. El arco normal del movimiento son 45 grados. Abducción con rodilla en flexión. El paciente flexiona su rodilla y cadera, dirigiendo el talón hacia la nalga. Luego se realiza la abducción de la rodilla en dirección hacia la mesa de examen. El recorrido normal es de unos 60 a 70 grados y en los niños puede llegar hasta 90 grados. En el movimiento activo, el principal músculo abductor es el glúteo medio, de forma accesoria el glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata. En el movimiento activo, el principal músculo abductor es el glúteo medio, de forma accesoria el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. La abducción en la evaluación activa se puede realizar con el paciente en decúbito lateral con la rodilla extendida, lo que evalúa todos los músculos que realizan abducción. Y con la rodilla en flexión se bloquea el músculo tensor de la fascia lata en su inserción y se evalúa más específicamente el glúteo medio. La resistencia al movimiento se coloca en la cara lateral del muslo. Aducción. El paciente se encuentra en decúbito supino. El examinador debe levantar la extremidad contraria o solicitar al paciente que la flexione y sostenga con sus manos, mientras con una mano fija la pelvis y con la otra lleva la extremidad en aducción. El arco de movimiento normal es de unos 30 grados. El movimiento activo lo realizan los músculos aductores y accesoriamente el pectíneo y gráciles. La resistencia al movimiento se coloca en la cara medial del muslo. Rotaciones. En estos movimientos lo que se evalúa es la rotación de la cabeza femoral y se puede medir en extensión o en flexión. Rotación en extensión. Se coloca una mano sobre el muslo y la otra en la pierna. Se hace rotar la extremidad en sentido lateral hacia uno y otro lado y durante la exploración se observan la patela y el pie, índice del grado de rotación. Rotación con flexión. Se flexionan cadera y rodilla a 90 grados, con una mano sujeta la rodilla y con la otra la pierna, y produce una rotación hacia adentro o hacia afuera
de la cabeza femoral. Hay que tener presente que cuando se hace la evaluación con la rodilla extendida, si el pie va para adentro, la cabeza femoral va para adentro. Pero cuando se hace el examen con la rodilla flexionada, si el pie va para adentro, la cabeza femoral va para afuera. El movimiento activo de rotación externa lo ejecuta los músculos pélvico-cantéricos, obturador interno y externo, gemelo superior e inferior, cuadrado femoral, piriforme y glúteo máximo. En la rotación interna, el principal músculo es el glúteo menor y le ayuda el glúteo medio, el semitendinoso y el semimembranoso. La resistencia al movimiento en la rotación interna se realiza en la pierna en la cara externa y en la rotación externa en la parte medial de la pierna examinada. El arco de movilidad articular, tanto en rotación interna como externa, es de 45 grados, pero casi siempre la rotación externa es unos 5 o 10 grados más amplia. Extensión. El paciente en decúbito prono con la rodilla extendida o flexionada y se extiende la cadera. El rango normal es de 15 grados. En activo, el principal músculo que realiza la extensión es el glúteo máximo y de forma accesoria los isquiotibiales. El paciente en decúbito prono levanta la pierna y se realiza resistencia al movimiento. Al flexionar la rodilla, se eliminan los músculos isquiotibiales y solamente se está examinando los músculos glúteos. Existen dos tipos de asimetría, la verdadera y la aparente o funcional. En la primera hay una alteración de la parte ósea de los miembros inferiores que provoca un acortamiento o alargamiento relativo de una pierna con respecto a la otra, mientras que en el segundo caso la longitud relativa de ambas extremidades inferiores es la misma, pero hay una inclinación de la pelvis, basculación pélvica, por escoliosis o contractura en la cadera. El examinador palpa con ambas manos las dos crestas ilíacas, creando una línea imaginaria que en condiciones normales deben ser paralelas al suelo. Si se encuentra asimetría en la altura de las crestas ilíacas, se coloca una tabla debajo del miembro inferior afectado o el que se observa más corto hasta lograr la corrección. La elevación conseguida con la tabla da una aproximación de la diferencia en la longitud. Medición de la longitud verdadera o real. Paciente en decúbito supino, se mide con cinta métrica la longitud de cada extremidad, desde la espina ilíaca anterior superior al maléolo medial, y se compara con el lado contralateral. En caso de que sean iguales, y para comprobar si la basculación pélvica es funcional, se puede medir la distancia entre el ombligo y cada uno de los maléolos, que será distinta en ese caso, aunque la medida directa de las extremidades sea la misma. Al colocar en flexión de caderas y rodillas y mantener los talones sobre la mesa del examen, el examinador situado delante observa si hay asimetría y si esta es de origen femoral o tibial, maniobra de Weber-Barstow. Dentro de las maniobras especiales está el signo de Trendelenburg. Se debe a una insuficiencia del músculo glúteo medio, que se manifiesta por la incapacidad de la cadera del miembro apoyado para sostener horizontalmente la hemipelvis contraria durante la estación sobre un pie. En condiciones patológicas, esta función no se puede cumplir y la hemipelvis desciende en el lado no apoyado.
La prueba de Thomas ayuda a distinguir entre una deformidad en flexión de la cadera de una hiperlordosis lumbar. Por lo general, cuando hay una deformidad en flexión de cadera, se compensa utilizando la articulación lumbosacra, donde se aprecia una hiperlordosis que le permite al paciente marchar sin que se note la deformidad. Con el paciente en decúbito supino, se efectúa manteniendo la pierna examinada en extensión mientras se flexiona la otra a más de 90 grados. Si hay una contractura en flexión, se levantará la cadera que se está evaluando. Siempre hay que hacer esta prueba de forma comparativa. Test de Elie. Con el paciente en decúbito prono, se realiza flexión de la rodilla y se observa cómo, si está retraído el recto anterior del cuádriceps, aumenta la lordosis lumbar y levanta la pelvis de la mesa del examen. Maniobra de Over. Evalúa retracción o contractura de los músculos abductores de cadera, especialmente el tensor de la fascia lata. El paciente en decúbito lateral sobre el lado sano, con la cadera de este lado flexionada para estabilizar la pelvis. Se lleva el muslo afectado en flexión, abducción y extensión de cadera, tratando de montar la fascia lata sobre el trocánter mayor, y se deja caer el muslo en aducción por su peso mientras evita su rotación. Una extremidad normal consigue una aducción, pero si existe retracción del tensor de la banda iliotibial, la extremidad permanecerá en posición de abducción, medible en grados.